Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión conjunta de las Reales Academias de Bellas Artes San Carlos de Valencia y de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana. No es la primera vez que nos reunimos. Como ustedes saben, ya yo creo que esta es la cuarta, si no estoy equivocado, en la que tenemos el placer de intercambiar académicos y de intercambiar conocimientos entre lo que es el arte y lo que son las bellas artes y lo que es la medicina y sus ciencias afines. Y confío que además este inicio, que ya lleva un par de años, quizá hasta 3 funcionando, sea un inicio que tenga su continuidad en el futuro y que arraigue dentro de lo que es la costumbre de intercambiar conocimientos entre las Reales Academias. Y dentro de ese contexto, hoy tenemos el placer de tener entre nosotros a un distinguido colega mexicano en su nacimiento, el doctor Luis Horacio Toledo Pereira, que une su condición de médico y cirujano, como les indicaré ahora en su currículum, con la de ser profesor también de historia de la medicina, y un profundo conocedor del arte, y particularmente del arte de su tierra natal, de México, como dicen ahora. Muy bien. Bien, él va a hablarnos de arte y medicina, contribuciones a la medicina del pintor mexicano Diego Rivera, que como todos ustedes conocen, tuvo una vida tormentuosa dentro de lo que constituyó la primera mitad del siglo XX en su tierra natal, en México. Yo quería leerles a ustedes brevemente, porque no quiero ser demasiado exhaustivo en mi presentación, el currículum vitae, lo que constituye el acervo científico del profesor Toledo Pereira. Él es profesor en estos momentos de cirugía en la Western Michigan University y él es también profesor de historia en Kalamazoo, en Michigan. Él es director también de los programas de residencia de educación en esta misma universidad y profesor de historia en la Western Michigan University. Pero como les decía, el profesor Toledo tiene sus raíces en México, donde nació y donde estudió en el Colegio Regis Hermosillo de Sonora. Posteriormente estudió en la Universidad Autónoma de México y posteriormente hizo su internado de medicina en la Universidad Autónoma también de esta ciudad. Su PhD, su doctorado, lo hizo en cirugía y fisiología ya en la Universidad de Minnesota, donde se trasladó para continuar formándose en 1976. Y hizo también un PhD, un doctorado, en Historia de la Medicina en la American History University de Minnesota. Hizo un fellowship sobre inmunobiología de los trasplantes en la Universidad de Minnesota y una especialización también en cirugía cardiovascular en esta misma universidad. Bien, a lo largo de su vida ha ocupado una serie de cargos, tanto profesionales como académicos. En el momento actual es director de la Clinical Research en la Western Michigan University, en Kalamazoo, en Michigan. Fue previamente director médico y jefe de la área de trasplantes. Él es un especialista en trasplantes, sobre todo en trasplantes renales y en trasplantes pancreáticos, de células aisladas de islotes pancreáticos, en lo que tiene numerosas publicaciones. Como puestos académicos, ya les decía, su cargo de profesor de cirugía, su cargo de profesor de adjunto primero y después full professor, su cargo de profesor adjunto de historia de la medicina, como es en el momento actual, siempre en la Universidad de Kalamazoo, en Michigan, tanto en la Facultad de Medicina del State University como en el Colegio de Artes y Ciencias de esta misma ciudad. Ha recibido una gran cantidad de premios y reconocimientos a lo largo de su carrera económica, de su carrera científica,
de la Academia Nacional de Cirugía Americana, del Colegio Americano de Chest Physician, de la Academia Mexicana de Cirugía. Tiene también reconocimiento de la American Association of Surgery and Trauma, es decir, una gran cantidad de premios que confirman lo que constituye una larga vida dedicada al trabajo tanto clínico como básico y de investigación. Fue presidente y fundador de la Latin American Transplantation Society, también de la Pan American Society for Dialysis y Transplantation, de diálisis y trasplantes, de la International Society of Organ Sharing, de compartir de órganos, y presidente de la North American Society for Dialysis and Transplantation. En Michigan ha ocupado también su cargo de presidente de la Society of Transplantations, que es en realidad con su trabajo directamente relacionado profesionalmente con la cirugía de los trasplantes. Es miembro de una larga lista de sociedades, la Sociedad Americana de Cirugía, la de Trasplantes, la de Inmunología, la de Fisiología, la de Medicina Experimental y Biología y de la Sociedad de Trasplantes. Y ha sido profesor visitante en numerosas universidades, en la Howard University, en el Medical College of Ohio, en la Universidad de California, en la Baylor College of Medicine, ha estado en Alemania también, en la Humboldt University, en Roma, en la Universidad de Roma, en la Semmelweis University en Hungría, en Budapest, en Niza, en la Universidad de Francia, de Nice, así como en la Universidad de México, de su tierra natal. Participa en numerosas revistas científicas y haciendo un resumen de lo que constituyen sus publicaciones científicas, que obvio naturalmente el detallarlas, tiene 704 papers, es decir, publicaciones en revistas de alto índice de impacto, 201 capítulos de libros y 24 libros escritos por él mismo, es decir, un total de 1.296 publicaciones científicas. Como ven ustedes, tenemos ante nosotros esta tarde a un científico en el que se mezcla el saber de la técnica y el saber del arte. El saber de la técnica como cirujano de trasplantes renales, y el saber del arte como conocedor de la historia de la medicina y, como van a ver ustedes, de la historia de su propio país, y en la persona y la figura del gran conocido pintor Diego Rivera. Cuando usted quiera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé cómo agradecerle por esta presentación tan importante para mí personalmente. Y realmente, como usted decía, hemos tratado de contribuir en la mejor forma posible al desarrollo de la medicina, cirugía y la ciencia y ahora las humanidades en el mundo. Quisiera yo dirigirme oficialmente al excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, el doctor Antonio Llombart Bosch, al excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, el doctor Manuel Muñoz, y al ilustrísimo señor vicepresidente de las Cortes Valencianas, el doctor Alejandro Font de Mora. Ilustrísimos señores académicos, señores y señoras y amigos todos. Esto para mí, como lo indicaba anteriormente, es un gran honor, y quisiera empezar diciendo, ya se refería el doctor Llombart acerca de esto, que me gusta mucho más decir mexicano con la J, como él lo mencionaba inicialmente, porque es el México antiguo. Nosotros nos referimos a México generalmente con la X, pero no lo pronunciamos en esa forma, lo pronunciamos México y mexicano. No. Si uno está en Estados Unidos, obviamente hablando inglés, mexican, y posiblemente mexicano, lo que fuese. Pero realmente todas mis diapositivas que estaban con X de México fueron cambiadas a la J
debido a la academia y se los agradezco intensamente. Los objetivos de esta plática, voy a empezarla en una forma más académica, pero ya nos desviaremos a otros lados, es definir el arte de Diego Rivera. Si se puede hacer dentro de cierto margen, analizar el origen de su interés por la medicina, dónde empezó, cómo fue, cómo se realizó, caracterizar sus estudios históricos en la evolución de su arte, porque ustedes van a ver su dominio de la historia, que es increíble para alguien que tenía una educación muy limitada inicialmente al arte exclusivamente, porque fue donde estudió, avanzar el conocimiento de la medicina a través de los murales de Diego Rivera en el mundo. Entonces quisiera presentarle como objetivos a ustedes el desarrollo de estos detalles. Otras preguntas secundarias y no tan importantes están relacionadas: ¿quién era Rivera el hombre? Posiblemente no voy a dedicar tanto tiempo a eso, muy complicado, como ya se indicaba anteriormente, con una trayectoria un poco difícil a veces de discutir. ¿Quién era Rivera el pintor? Quizá vamos a discutir eso un poco más. ¿Cuáles fueron sus contribuciones a la medicina como artista, como pintor, en fin? ¿Cómo su obra puede ser fuente de conocimiento para nuevas generaciones de estudiantes de medicina y de doctores en medicina? Ese es mi interés mayor en esta etapa de mi carrera, poder llevar el arte y la medicina juntos para decir las humanidades médicas están llegando a su máximo cuando el arte puede influenciar la medicina o viceversa. Ahora, para empezar, desde un punto de vista académico también y personal, cuando digo principios es donde empecé yo con mi interés en la obra de Diego Rivera en medicina y cirugía. Y esta es la primera diapositiva de 4. Primero podríamos decir que yo era un entusiasta observador de su obra cuando visité El hombre en la encrucijada de los caminos. Esta es la famosísima obra que él hizo en 1934 en la Ciudad de México, que había empezado y nunca la terminó en Nueva York. Ya con Rockefeller decidió, que era el que estaba pagando cerca de $25,000 por la obra en ese tiempo, pues una cantidad barbárica, cerca de posiblemente $1,000,000 en esta época, que pagaba por esta obra, pero después de que vieron a Lenin y a Trotsky en la obra, decidieron completamente eliminarla. Hubo una serie de el desarrollo de tumultos en Nueva York y demás. Diego Rivera nunca quiso quitar la figura de Lenin, ahorita se las mostraré, o de Trotsky. Trotsky, es más, años más tarde, durante esa época, visitó México y se quedó en su casa como prueba de la posición comunistoide o comunista de Diego Rivera y de Frida Kahlo subsecuentemente. Pero esta obra, Diego Rivera regresó a México, qué curioso, y el destino lo puso en una posición de que hizo exactamente la misma obra y hoy se exhibe en el Palacio Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México. Algunos de ustedes que tengan la oportunidad de visitar a México, y ahorita hablaremos de eso, sería fantástico. Entonces yo vi esa obra en 1961 y 62, que yo era un estudiante de primero y de segundo año de medicina. Después de eso tuve la oportunidad, como segunda parte de mi carrera, yo continuaba fascinado por la observación de ese mural, pero fui a ver el mural que estaba en el Instituto Nacional de Cardiología. Era otro mural de Diego Rivera que había hecho alrededor de los 1940 y que el maestro Ignacio Chávez había contribuido en gran parte al conocimiento histórico de Diego Rivera. Espero que continuemos cuando presente esto, discutiendo esta parte de la historia. Y entonces era el año de 1963, donde yo estaba en la UNAM, así le llamamos por corto, Universidad Nacional Autónoma de México. Continuamos entonces con mi interés hasta ese punto. Yo no pensaba en hacer nada, obviamente no tenía ninguna oportunidad de desarrollar algo académico. Proseguí mi camino para empezar a definir quién era realmente este maestro que todo mundo en México conoce
y todo el mundo hablaba de él, que está cerca del arte. Entonces fui a ver una obra que me llamó la atención, incluso más, que fue El pueblo en demanda de salud. 10 años después prácticamente de la obra del Instituto Nacional de Cardiología en 1953, localizada en uno de los hospitales generales de México, y hoy la pueden ver, el Hospital de la Raza en la Ciudad de México, que es un hospital público. Todavía seguimos con parte de mi interés. En diferentes tiempos y no en forma cronológica, visité todas las obras de Diego Rivera que pude visitar, principalmente las médicas, algunas no médicas, durante todo el periodo que estuve en la Ciudad de México de 1961 a 1970, 10 años. Entonces tenía la ciudad como museo para poder visitar algunas cosas. Empecé a valorar y entonces darme cuenta de la magnitud de la obra. Repetí mis visitas de las obras médicas muchas veces y no sabía yo cuál era la magnitud de Diego Rivera. Había una obra que no conocía, que está hoy en la ciudad de Detroit, Michigan, que uno puede visitar, que pudiera ser considerado como uno de los mejores murales de Diego Rivera por la dedicación médica. El mural se llama, no tiene relación con la medicina, Historia de la Industria Automovilística, porque Edsel Ford, el nieto de, el hijo de Henry Ford, le pagó para que viniera a Detroit otros $25,000 o algo así. Entonces Diego Rivera no le estaba yendo mal, aunque trabajaba una cantidad muy grande, pero no sabía yo que existía esa obra. Pero después yo me iba a ir a ser staff o ser miembro de uno de los hospitales, el Henry Ford Hospital, por un tiempo, y entonces me di cuenta de esta obra tan importante. Así vemos nosotros entonces que existe un material en los murales de Diego Rivera que no había sido explotado académicamente. Ahora, ¿cuáles son las bases de mi investigación para el tema de esta presentación? Y perdonen ustedes porque me tarde tanto, pero esas son las bases de cómo yo entendía a Diego Rivera, y quiero que ustedes lo vieran y lo entendieran en la misma forma, porque lo considero hasta cierto punto muy importante. Estudié las obras originales ya para este tiempo en la Ciudad de México y en Detroit, Michigan, donde lo tenía también muy cercano, algunas cuadras de donde yo estaba, o quizá 1,5 millas o varios kilómetros, pero muy cercanamente. Visité varias de estas obras entre 5 y 10 veces para definir los detalles encontrados. Hasta ese momento, con mi trayectoria académica, no estaba pensando en publicar nada, era nada más mi interés y el deseo de aprender más. Revisé la literatura médica, que ya empecé a pensar en esto, y de arte, usando las bases de los datos que pude encontrar en PubMed, en otras secciones o áreas importantes para encontrar arte y medicina, por 40 años. Entonces en ese momento obtuve información de las bibliotecas de la Western Michigan University, la Michigan State y demás, para encontrar todo lo que hoy les presento. Pero en este sentido encontré una cosa muy interesante. En el año 2005 encontré una tesis, y vean ustedes qué fascinante, una tesis de maestría para una alumna de arte que se refería a Diego Rivera en la biblioteca de la Michigan State University, americana, que había hecho esta obra de Diego Rivera, algo así como la influencia de la ciencia en la obra de Diego Rivera. Por se van a dar cuenta de muchos de los murales de Diego Rivera, él se refiere a estos aspectos. Entonces, más me interesé en este tipo de estudios, y con estos descubrimientos bibliotecarios y artísticos me llevó entonces a revisar más cualitativamente y cuantitativamente. Quería yo incluso poner estadísticas en esto, pero el arte no le permite a uno entrar entre este tipo de cosas, porque yo pensé, mis amigos médicos lo van a entender y van a creer más en esto si ofrezco estadísticas que oyen todo el tiempo, pero no convencí a ningún estadístico que me apoyara o se pudiera hacer esto y demás. Además de eso, publiqué
en 2006 un artículo en una revista de investigación quirúrgica que está en PubMed. Ya ven ustedes cómo los médicos y científicos y demás responden únicamente a este tipo de cosas. Yo también, y aunque me gustaba mucho el arte, quería demostrar que podría hacerse algo. Está en PubMed, de acuerdo con las consideraciones españolas, está en el nivel 2, porque ustedes tienen niveles que no tenemos en Estados Unidos, pero los consideramos desde ese punto de vista. Y me pareció muy interesante revisar todo. Realicé una serie de presentaciones al público, en la academia también, y en la Ciudad de México y en otros lugares donde me interesaba ver qué tipo de consideraciones ellos le daban a este tipo de resultados o a este tipo de observaciones. Y afortunadamente o desgraciadamente no le habían puesto mucho interés. Entonces, no es raro que en su propio pueblo, en su propio país, no están tan informados acerca de lo que está cambiando en el arte y en este caso la medicina y demás. Perdón, déjenme ver, me adelanté muy rápido. Entonces, aquí continuamos investigando y tratar de, en la parte final, de comenzar el estado de divulgación. Entonces, durante mis estudios de Diego Rivera, por necesidad, analicé todos estos aspectos que estamos hablando hoy y también las contribuciones a la medicina de Frida Kahlo. Desgraciadamente voy a decepcionar a ustedes porque pues Frida Kahlo está muy atada a Diego Rivera, pero hoy no es el día de Frida Kahlo. Ya lo discutiremos otro día porque necesita otra hora, cuando menos, de poder. En ese caso, le decía al doctor John Barr que en realidad ahí manejamos nosotros el dolor, el arte y Frida Kahlo. Frida Kahlo, nada más les mencionaré rápidamente, tuvo 56, si no me equivoco, más de 50, para ser más exacto, operaciones. Fue increíble el número de operaciones. Los doctores la visitaban frecuentemente, estuvo en la cama la mayor parte de su tiempo ahí en la Ciudad de México, en fin. Pero ella fue 2 veces esposa de Diego Rivera, compañera y alumna consentida del maestro. Pero el que inició todo el desarrollo de esto fue Frida. Frida fue a ver al maestro que estaba pintando en el Palacio Nacional, un hombre de una magnitud, no solamente su cuerpo, pero magnitud de su obra ya bien conocido. Creo yo que a la edad de 45 años o algo así, Frida debe haber tenido 21 o 22. Inicialmente Frida quería estudiar medicina, pero después de su accidente cambió la carrera hacia el arte y le empezó a gritar a Diego Rivera, ¿qué estás haciendo allá arriba? Y demás, y casi a decirle gordito, lo que veía y demás. Diego le encantó, que era diferente, dijo, bueno, pues qué interesante, y así empezaron los dos a tener cierta relación hasta terminar siendo esposos. Sin embargo, hoy nuestra conversación va a ser acerca de Diego Rivera. Empezaremos entonces, de plano, con esta presentación, con el Museo y la Casa de la Cultura de Guanajuato. En Guanajuato, que es otra ciudad preciosa de México, colonial, se parece mucho a algunas ciudades pequeñas de España, es la capital del estado de Guanajuato. Hoy muy próspera, y ahí Diego Rivera nació, y iba a estarse ahí por 6 años. Después se movió a la Ciudad de México. Aquí les ofrezco el mapa de México para que valoren, y aquí les voy a tratar, aquí está Guanajuato. La Ciudad de México estaría aquí, está como más o menos a 2 horas y media de la Ciudad de México. Pueden volar a la Ciudad de México y de ahí toman un autobús que los lleve a Guanajuato. Los trenes no están tan desarrollados como en España, entonces los autobuses sí, y autobuses magníficos, ¿no? Como los de aquí y demás, que pueden ir a Guanajuato a visitar el pueblo de Diego Rivera, pero ahí su museo no es tan extenso como la obra que existe en la Ciudad de México. Esta es la ciudad de Guanajuato, hay montañas alrededor, muy bonito, pues su catedral, sus iglesias, y pues nos da la impresión
algunos pueblos del sur de España también, o del norte será otra. Este es el museo de Diego María Rivera Barrientos. Tenía muchos nombres que le gustaba usar frecuentemente. Nació en 1886 y muere en 1957, varios años después de Frida Kahlo. Pero estas fechas son importantes porque nos va a permitir, en cierta forma, identificar su obra y los años en los cuales y a qué edad hizo ciertas cosas. Esta máscara que ven ustedes aquí, de una máscara especial hecha por un artista como una escultura, es la cara de Diego Rivera. Ese es el Diego Rivera de pequeño, que va a progresar y va a empezar en una etapa muy temprana en la Escuela de Artes de San Carlos, prácticamente a la edad, me parece, de 8 años de edad. Y dense cuenta otra vez, quiero enfatizar el México con la J, que está muy, muy impresionante. Admiró él en México a 3 artistas mexicanos de gran consideración y muy importantes en esa parte del siglo XIX, al final, Velasco, Murillo y Posada. Posada fue un individuo que hizo mucho arte, especialmente del Día del Muerto y en caricaturas en México, que era muy importante y se considera muy importante. Su habilidad fue inmediatamente reconocida y le permitió obtener y ganar una beca en México de los políticos de ese tiempo que vieron en él una posibilidad muy grande y lo mandaron a Europa. Qué increíble, ¿no? Porque en ese tiempo la gente no venía a Europa y él obviamente no tenía dinero para dirigirse a Europa y pasar aquí mucho tiempo. Pero vean el tiempo que pasó aquí. De 1907 a 1921. ¡Wow! Piensa uno, incluso las residencias de torácico y cardiovascular, trasplante y demás, son 7 años, ¿no? Pero Diego Rivera, como fellow, como residente, pasó aquí todos estos años. Fue únicamente 2 veces a México, pero regresó. La primera parte fue, como era de esperarse, de habla española en Madrid. Y en Madrid, ciertos artistas lo impresionaron mucho. Y dense cuenta también del nombre de Sorolla. Sorolla ocupó una parte de su estudio en Madrid, en el Prado. El Greco, me imagino que fue a Toledo, o en Madrid también tiene algunas obras. Velázquez, Goya, y de paso diré que Goya tiene estudios médicos muy importantes. Y ya el doctor Muñoz me indicaba anteriormente que él tiene fichas en de arte y medicina, y creo yo que ha de tener la de Goya, del doctor Arrieta, ¿verdad? Fascinante como... esto ocupó la atención de Rivera en 1907. Ustedes pueden deducir entonces la edad que tenía Rivera aproximadamente en esa época. Después de Madrid se mueve a París, porque el arte estaba en cierta forma concentrado, cuando menos en ese tiempo, en París, y empezó a estudiar nuevas técnicas pictóricas que atraían su consideración en 1909. Entonces prácticamente estuvo 2 años en Madrid y después fue a París. Después de eso va a Florencia, a Roma, y ahí es donde aprende el arte del fresco, que ocupa todo su tiempo hasta 1920, cuando va de regreso a París y entonces a Madrid y demás, a otros lugares, y muchos que no conocemos nosotros. Durante este tiempo en Europa, él tuvo relaciones con una artista o muy interesada en el arte también rusa. Nunca se casaron los dos, pero sin embargo Diego Rivera le dedicó varios cuadros que uno los puede reconocer hasta cierto punto. Después, cuando se regresa a México, se casa con Emma Hurtado. Esa fue su primer esposo oficialmente antes de Frida Kahlo, y es con la que tiene 2 hijas. Uno de sus yernos es un importante pintor mexicano que se llama Rafael Coronel. No sé si lo hayan ustedes hasta cierto punto oído en el arte, en el lugar del arte. El maestro mexicano aprende de los europeos mientras desarrolla su propio estilo.
los maestros españoles, franceses, italianos, le ofrecen una nueva forma de ver y concebir el arte. Y en unos momentos veremos, porque necesitamos ver el arte para apreciar lo que estamos tratando de decir. Aquí vemos al joven Rivera en ese tiempo en España, en 1907, la primera pintura que él hace, y dense cuenta de las características del pintor. Creo que tiene una cerveza con él y demás, está con su pipa, su sombrero, posiblemente de la época, pero este no es el Diego Rivera que vamos a ver más tarde, pero él estaba desarrollándose y hizo obras muy importantes. Ese otro Diego Rivera de la época. Entonces él veía el arte en una forma un poquito más realista a cómo cambió posteriormente con todas las formas indias. Esta es la primera obra médica que sabemos hoy de Diego Rivera. Un cirujano francés le permitió a Diego Rivera ir a una operación, porque él era amigo del hermano de este cirujano francés. El nombre era Fauré, y en 1920 va a la sala de operaciones, y aquí se pueden dar cuenta de ustedes, el paciente, todos observando cómo se usaba en esta época. No dice él quién es él, pero allí en la parte posterior están los lavabos y demás. Entonces Diego Rivera lo concibió en esta forma, y es la primera que hace de medicina y cirugía y su relación con el arte. Entonces ya estaba él muy interesado en este tipo de desarrollo. Como decía anteriormente, esto fue en el 1900, alrededor de los 20. Rivera regresa a la Ciudad de México con una nueva visión del arte y del mundo, 1921. Entonces a esta edad que Rivera está llegando cerca de los 40, y tuvo una aventura muy especial en relación a lo que estaba ocurriendo en México, y él la utilizó muy bien en el arte. El gobierno de México decidió ofrecerle a todos los artistas las paredes de todos los edificios de gobierno en esa época, de todos los edificios de gobierno. Entonces cuando van ustedes y visitan la Ciudad de México, van a ver el arte expresado de todos estos pintores en la Ciudad de México. Les ofrece los edificios públicos para crear su arte revolucionario y moderno, que es el arte de Diego Rivera. Y aquí está el señor Rivera cuando estaba joven y guapo. No había ganado mucho peso, no lo digo sin respeto, pero en realidad empezaba su carrera artística. A su lado, al lado derecho de Rivera e izquierdo nuestro, vemos al gran secretario de Educación de México en esta época, 1923, José Vasconcelos. Y fue realmente el que impulsó a Rivera y al resto de los artistas ahí a que utilizaran esas paredes y que plasmaran su arte en la Ciudad de México. Y veamos el primer mural de Diego Rivera en México. Este es un mural que está en la Secretaría de Educación Pública. Ya no se utiliza como edificio de Secretaría de Educación Pública, pero sí ha dejado por todo el arte de todos esos artistas. Diego Rivera pinta lo que él considera que es la creación. Y vean los diferentes, no sé si pueden notar cómo dedica él parte de aquí sería parte del almanaque antiguo, y también de que sirva como tomar el tiempo, y las diferentes figuras que eran más bien renacentistas de ese tiempo, y la manera de aprovechar el espacio donde va a estar el orador y demás en esta sección, y de utilizar todo este tipo de elementos que van a constituir la creación. Esto pues podemos considerarlo que empezaba a él a demostrar parte de su arte, no completamente en relación con medicina, pero en relación a los grandes murales que él iba a presentar. En este caso les presento esto como parte de la obra de Diego Rivera, y cómo lo que vieron en un principio ustedes se ha modificado y en realidad ha cambiado su fisonomía, y el indio mexicano, la India mexicana, tiene una expresión
diferente a lo que habían visto ustedes anteriormente. Y ya Diego Rivera en los murales de Detroit va a empezar entonces él a incluir las diferentes razas, incluyendo los indígenas mexicanos, los asiáticos y demás. Entonces él está muy interesado en todo esto. Esta es una litografía que hizo un artista americano, Lucien Bloch, que ha estudiado a Diego Rivera, para que se den cuenta del valor y la dedicación de este hombre, que se pasaba horas y horas y días enteros, le llevaban el lunch en esa parte donde estaba pintando, y ya él quería dedicarse a terminar su obra. Se tardaba 1 año, 2, dependiendo. Veamos al maestro otra vez, después de visitar a Detroit, y cómo algunos de los individuos que se encuentran aquí son realmente trabajadores de la época que él vio en Detroit y lo quería plasmar en este cuadro. Esta es una caricatura en realidad, ni siquiera una pintura formal, donde vemos a Diego Rivera en la parte, a ver, déjenme ver si me dan a Diego Rivera, que está en la parte izquierda nuestra, viendo el cuadro, y luego enseguida de Rivera está César Chávez, un famoso revolucionario americano, mexicano de California. Pero lo que me interesa es que ustedes vieran enseguida de Rivera, a su lado, al lado derecho nuestro, está Orozco, otro de los grandes muralistas mexicanos, y luego al otro lado de Orozco está Siqueiros. Orozco no presentó tanto arte médico, pero Siqueiros sí. Y tengo el deseo de poder estudiar a Siqueiros y traer el arte de Siqueiros en la realidad. Están plasmados esos también en la Ciudad de México. La Ciudad de México va a presentarles, ofrecerles a ustedes el arte de Rivera y de Siqueiros. Y la ciudad de Guadalajara, la segunda más grande en México, el de Orozco. Y Orozco también trabaja con murales y demás, que algunos de ellos son llamados la Capilla Sistina Mexicana, porque los hace en lugares muy altos y demás del gobierno de México. Muy interesantes, no necesariamente medicina, pero interesantes. Los Rivera entonces dejan México por San Francisco. Este es el momento de Rivera de irse a diseminar su arte en otros lugares del mundo. Y Estados Unidos le ofrece no solamente la posibilidad, pero dinero para pagar por sus obras. Y él, no siendo un hombre rico, pues estaba entusiasmado de poder hacer las dos cosas. En el 31 se van a Nueva York por un rato, regresan y luego se viene a Detroit para irse posteriormente a Nueva York también cuando hizo su mural con los Rockefeller. Llegan a Estados Unidos con entusiasmo y deseos de cambiar el mundo del arte. Esa era su idea, y el de Frida Kahlo, que iba con él y se quedó mucho tiempo con él. Aquí vemos al matrimonio ya, Rivera, Frida Kahlo, y este me parece que es un apartamento, un flat en San Francisco, donde habían ido ellos a hacer varias obras. No lo dice el lugar donde obtuve esto, pero es San Francisco, Detroit, alguna de las dos. Aquí vemos más específicamente al maestro Rivera y diríamos la maestra Frida Kahlo, que está bostezando, y yo creo que está bostezando porque está cansada, porque está embarazada. Ella estaba embarazada en esta situación y iba a tener al primer hijo o hija de Diego Rivera, y estaban muy entusiasmados los dos, pero desgraciadamente abortó en el 3er mes en el hospital Henry Ford Hospital. Y Frida Kahlo, que está muy interesante esa pintura de él, ella nunca hizo murales, pero Frida Kahlo en esa pintura está ella abortando al niño, y lo pueden ver ustedes cómo sale afuera y demás, una pintura médica. Al fondo de Diego Rivera y de Frida Kahlo, vemos nosotros aquí en esta parte lo que es la planta, se llamaba el Rouge, en Detroit, que donde Diego Rivera había ido a observar a los trabajadores para, en realidad, a pintarlos en su mural, y ahorita lo vamos a ver, que es un mural extraordinario. Entonces viene la creación y evolución del mural de Detroit del Instituto de Arte en 1932 y 33, en Estados Unidos, obviamente. Y el mural se llamaba La historia de la industria automovilística. Sin embargo, en ese mural existen más
de 17 a 20 pequeños detalles médicos a través de todo el mural. Que la gente, inicialmente, cuando yo empecé a trabajar esto, no existía ninguna información, porque no estaban tan informados de ese tipo de el desarrollo de esta obra de Rivera. Muchos que visitaron al maestro Rivera, vieron en su obra y en su apartamento donde vivía, libros de biología y de medicina que él estaba revisando y observando para poder hacer este tipo de cosas. De biología especialmente para la fisiología, para la anatomía y para otros aspectos asociados con esto. Y ahora empecemos a ver este mural, que es extraordinario. Obviamente ustedes podrán decir que tengo cierta tendencia posiblemente a resaltar algunos de los detalles de estos murales para llamar la atención de eso. Si ustedes vienen de la calle, esta es la entrada hacia el Instituto de Artes de Detroit. Aquí ven todo el pasaje. Y entonces van a entrar a esta parte donde va a estar toda la sección de sus murales, que están como en una pequeña cuadra, perdón. No. Aquí está. Que están como en una pequeña cuadra que está cerrada. Vean todos estos aspectos también que son parte del mural. Cualquier huequito, cualquier área que él encontró, pudo indicar ciertos aspectos. Estos no son médicos, entonces no nos vamos. Esto también fueron de sus pinturas. Parte de la planta y demás, aunque fueron en blanco, no se separa tan bien como los otros. Pero veamos aquí lo siguiente. Vean ahora la expresión completa de estos murales. Ustedes les dije que estaban entrando alrededor de aquí. Están caminando aquí y han dejado la entrada principal y van a seguir viendo. Se van a tener que decidir hacia dónde ir, si ir a la parte de este mural o este mural, y hay otros aquí y demás, en estas zonas importantes. Aquí hay parte de la fecundidad y todo esto está cubierto. Es inmenso, y tiene afortunadamente lugares donde uno puede sentarse por mucho tiempo a ver estos murales. No me acuerdo si le dejan a uno traer sándwiches o Coca-Cola o alguna cosa, porque es prolongado. Sigamos viendo esto por un rato. En este caso vemos la fecundidad. Debajo del subsuelo, donde él puso este niño que está recibiendo, se está nutriendo del subsuelo. Perdón, ¿cómo está esto? No, más. Sí, del subsuelo se está nutriendo, y podemos observar también en la parte, aquí está un poco negro, pero en realidad es una mujer que está dando toda la vegetación al mundo, y en este lado tenemos el aspecto mineral de la obra de Rivera, donde él está detalladamente poniendo algunos minerales que son importantes. En este caso es una parte del mural, como les indicaba anteriormente. Ahorita veremos cómo el maestro concibió esta parte de la obra. Esta es una persona de origen asiático, y él estaba interesado en poner todas las razas, y así lo trató de hacer él más tarde. Entonces, en esta parte más importante del mural, desde el punto de vista automovilístico, no vemos nada médico. Lo médico lo vamos a empezar a ver en cuanto nos adentramos al mural y los diferentes aspectos que en él había. Sigamos adelante. Este es el otro lado del otro mural. En medio, obviamente, fuera por la razón que fue allá, es parte de la expresión del desarrollo del automóvil, de las fábricas, de los trabajadores, de todos estos detalles. Pero ya en el medio del mural, en esta parte de aquí, empezamos a ver nosotros ciertas rocas, ciertos minerales que son importantes para el concepto de la vida. Y además de eso, en la parte superior, que voy a tener un acercamiento, me imagino y espero que así sea, esta es la historia de la vacunación. Específicamente por Rivera,
donde hay dos teorías acerca de la vacunación. Una, que esa vacunación fue exactamente como pasó, pero utilizaba, déjeme ver si tengo otra más cercana, este es las razas asiáticas y demás, y él estaba pintándolo dentro del mural, dentro de la concepción de todo el mural, pero ahorita a ver si llegamos a la anterior. Este es el desarrollo y descubrimiento de la industria farmacéutica dentro del mural también. Entonces estamos viendo una serie de cosas, perdón, no sé por qué se cambió el color, pero aquí vemos una serie de aspectos del farmacéutico, de las personas en la compañía farmacéutica encargadas de trabajar en los diferentes aspectos de ello y demás. Y esto, quería llegar, es desde mi punto de vista, uno de los aspectos más importantes de este mural. Es el arte y la ciencia de la cirugía vista con los ojos de Diego Rivera. En realidad, arriba vemos lo que es parte del mural, abajo es lo que otros han conceptualizado desde el punto de vista de lo que estaba ocurriendo. Si nosotros nos damos cuenta, están todas, esta es una operación de cerebro. El cirujano está quitando un tumor y tiene una cantidad de pinzas alrededor, como saben, hay mucho sangrado y demás. Y entonces tiene la otra mano puesta sobre la herida, pero además de eso, nos demuestra, si ustedes se dieran cuenta y pudiéramos, no pasa en la pantalla, pero sí en mi pantalla, aquí donde la estoy viendo, que hay una radiografía en esta parte, en la parte inferior, que le ayuda al cirujano a seguir el desarrollo de esta operación. Enseguida tenemos todos estos órganos que son muy importantes y son los órganos femeninos de la mujer, donde vemos en realidad es el otro lado, es este lado, donde vemos las trompas de falopio, vemos el útero, vemos muchas cosas que son muy importantes, y Rivera los creó dentro de esta concepción. Y en la parte izquierda vemos algunos órganos desde el punto de vista embriológico y en relación al aparato digestivo. Así que entonces Rivera, y está explicado en la parte baja si ustedes estuvieran interesados para continuar viendo esta obra. Aquí está más cercano, ahí a lo mejor ven la radiografía que les decía anteriormente y algunos otros detalles importantes. Qué bueno que vemos esto. Esta es la historia de la vacunación. Hay dos teorías. Una, que en realidad el que está en el lado izquierdo, lado derecho nuestro, es Edward Jenner, que pudiera ser el padre de la vacunación hasta cierto punto, y en el otro lado tenemos a una enfermera, y en el centro Rivera. Esta era exactamente la época en la cual se habían robado un hijo de Charles Lindbergh, el aviador norteamericano, que se lo habían robado por mucho tiempo, por cerca de un año. Entonces Rivera, esto estaba en las noticias, lo trató de plasmar aquí, y en la parte posterior vemos a todos los científicos que están trabajando y demás en parte de la vacunación, pero otros piensan que este es Jesús, este niño pequeño es Jesús. Eso lo aprendí aquí en Valencia, revisando otra vez el internet para ver si había algo nuevo y demás, y me encontré con esa teoría, y que del otro lado, esta señora que está aquí es la Virgen María, y este es posiblemente José o otros, y aquí están vacunando al niño Dios, que es interesante, ¿no? Tendríamos que continuar evolucionando en esto para ver qué existe, ¿verdad? En la parte inferior vemos la fecundación. Cuando menos es lo que Rivera trató de plasmar dentro de estas obras muy importantes. Aquí vemos los personajes protegiéndose del gas y de las cosas que estaban ocurriendo en algunos lugares del mundo, y Rivera los trataba de presentar como la tecnología, y en la parte inferior hay otras células. Pero esto nos deja la impresión de que Rivera entonces estaba muy interesado en este aspecto de la medicina.
Pero desgraciadamente nos tenemos que mover al siguiente para poder continuar con nuestra plática. Rivera termina este mural y se dirige a la ciudad de Nueva York en 1933. Rockefeller estaba extremadamente interesado y muy contento de que estaba trayendo una personalidad a Nueva York. Entonces Rivera empezó a trabajar en lo que sería ese mural en Nueva York. Los Rockefeller requerían su presencia. Así un mural en Nueva York empieza a concebirse. Y como era habitual, Rivera producía las pruebas inicialmente en papel y con lápiz y empezaba a trabajar en ellas. Aquí los vemos a los dos, a Rivera y a Frida Kahlo, cómo existían en ese tiempo. El maestro Rivera en esta tipo de mural, lo va a desarrollar él, está entremezclado en Nueva York, en San Francisco, pero regresemos al de Nueva York. Aquí vemos parte de lo que iba a ser el mural de Nueva York. En este caso vemos, porque se destruyó el mural, la mayor parte. Estos personajes que ven ustedes en la parte interior habla del capitalismo, de cómo Rivera pues atacaba a los capitalistas siendo comunista en varias formas. Aquí en este caso ustedes han de reconocer esta figura, es Henry Ford, el viejo, y el que le sigue, que era muy amigo de él, es Edison, Thomas Edison. Y luego existe un mandatario también de las finanzas en Nueva York. Todo esto lo había conseguido Rivera. Luego vemos a un capitalista también viendo a través del microscopio, que era la ironía, que yo no creo que él sabía ver microbios y demás a través del microscopio, pero Rivera lo quería poner en esa forma. Y pintaba él entonces todo el mundo capitalista de ese tiempo. Rivera regresa después de Nueva York a la Ciudad de México y en México comienza otra vez el mural destruido en el centro de Rockefeller. No lo empezó inmediatamente, pero le ofrecieron espacio a él, pues que desde el punto de vista de Rivera no podría desperdiciar. Una vez en la Ciudad de México, Rivera regresa a sus temas nacionalísticos, que era esa su función. La historia de México, la Noche del Muerto, las pinturas indígenas, la geografía de México, la exaltación de la raza y la civilización indígena. Esos eran sus concentraciones y sus tópicos altamente nacionalísticos. Este es el mural, el primero que yo vi, con el que me entusiasmé, como les decía anteriormente, El hombre en la encrucijada de caminos. Y este es el mural que fue destruido a la mitad del mural en Nueva York. Todos los artistas se quejaron y demás, pero se destruyó. Los Rockefeller pagaron toda la cantidad a Rivera, entonces él se regresa a México. Pero mi interés en este caso es poder observar todo el desarrollo médico relacionado a la medicina, una radiografía en este caso, la observación de la radiografía en esta parte del mural. Además de eso tenemos en la parte izquierda, como se pueden dar cuenta de esta radiografía, a Charles Darwin, muy conocido en esa época ya, y muchos estudiantes que estaban deseosos de aprender las nuevas tecnologías. De ahí que el hombre está en la encrucijada de caminos. El hombre está en el medio y todas estas alas que ven en el hombre son en realidad las células, parte del cuerpo que Rivera incluye, y en cierta parte del mural pone a los, perdón, es que aquí mis dedos están muy grandes, entonces me voy hacia el otro lado, aquí está. Entonces Rivera empieza a poner a todos estos capitalistas que están teniendo cenas extraordinarias y demás, pero en la parte inferior la usa para la agricultura. Y en esta parte, no sé si lo puedan distinguir ustedes, aquí encontramos a Lenin. Era el individuo que había él puesto en Nueva York y por el cual el mural se había destrozado.
No sé si ustedes se acordarán, pero en esa época, en los 30 en Estados Unidos, había una fobia por el comunismo, y yo creo que en parte del mundo, pero más en Estados Unidos. Entonces él lo incluyó, y lo incluye poniendo su mano a través del juramento que en esa época hacían en el Capital de Marx y demás cosas, parte de su obra pictórica. En la parte superior están los pobres y muchas gentes que sufrieron gran cantidad de hambres y todo, y arriba está el ejército rojo ruso, que también incluyó, que no era factible incluirlo en esa época. Y finalmente en la parte inferior, en esta parte de aquí, vemos nosotros en este mural a Karl Marx. A Marx, que está enseñando a todas estas gentes del mundo. Entonces ese es el mural que llamó mi atención al principio, y empecé a adentrarme un poco más en esto. Esto nada más para mostrarles a ustedes, esto no es médico, el tipo de figuras y de temas nacionalísticos que Rivera tenía. Es lo mismo en este caso, todos los indios y demás. Y de paso les diré que en la Ciudad de México existe un museo que Diego Rivera lo diseñó como arquitecto, y se llama el Anahuacalli, que es un nombre indio, y ahí él acumuló todas las piezas de antigüedad de los indios en México que pudo encontrar y ponerlas en ese museo. Y vale la pena observarlo y ir a ese museo, además del Museo Nacional de Antropología que existe en otra parte de la ciudad. En fin, estos son parte de los indios, los reyes, los indios que encontró Cortés cuando llegó a México, en la Ciudad de México realmente. Y aquí se van a dar cuenta en unos minutos parte de la obra también. Esta no es medicina, pero vale la pena considerarlo. Dense cuenta, estas son escaleras, y todo lo que ven en un lado, en el lado izquierdo nuestro y derecho, son como Rivera llenó y repletó todo el Palacio Nacional de la temática revolucionaria del tiempo de la independencia. Hay algunos españoles, pero principalmente héroes mexicanos y indios de la época. Creo que es obvio su interés, y los mexicanos, los políticos, estaban muy interesados en desarrollar esto. Pero sigamos adelante. Vemos a Rivera en la parte izquierda nuestra, a Trotsky, y en la parte derecha, no sé si reconocen a escritor francés Breton. Y Breton escribió mucho acerca de la pintura de Diego Rivera, y Trotsky estaba encantado. No sé cómo se comunicaron Trotsky y Rivera, pero me da la impresión de que Trotsky sabía algo de español. La siguiente vemos esta otra obra de Rivera. Esta es en caballete, pero quería mostrárselas a ustedes cómo demuestra en su pintura el tipo de manos, la artritis de un doctor estadounidense que estaba interesado en tener obra de Rivera, y él fue a California para hacerla. Estas son las manos del doctor Moore en 1940. Aquí Rivera regresa a sus temas médicos y quirúrgicos, y todavía nos faltan 2 murales más que ver. Entonces, doctor John Barr, usted me va a decir cuándo acabamos, porque ya sé que está un poquito calientito, pero espérense, ya llegamos. Regresa a sus temas médicos y quirúrgicos, y aquí va a crear en 1944 el mural de cardiología, que nos va a denotar la historia de cardiología. Y vayamos a eso directamente. Son 2 murales que se ven el uno al otro. Un mural es el principio de la historia de la cardiología, y esta es tan fidedigna como se pueden imaginar ustedes. En la parte inferior vemos a los asiáticos, los chinos, haciendo un poco de cardiología, o yendo o tentando la pared torácica y viendo las palpitaciones a veces. En la parte derecha vemos más bien la medicina griega, pero más específica, en el centro y bajo de este mural vemos a Galeno. De alguna manera u otra,
Hipócrates no habló del corazón, Hipócrates, él se concentró en otros aspectos. El que empezó a hablar del corazón y empezar a hablar de la sangre en las arterias fue Galeno. De acuerdo, fue en los animales y demás, pero ahí le da el maestro Chávez y Rivera, le dan una importancia muy grande. Enseguida, en la parte central del mural, vemos a William Harvey, el descubridor de la circulación. En la parte superior del mural y quemándose a sangre fría, diríamos, pero es sangre caliente, quemándose en este caso a Servet, Miguel Servet, aragonés, y que había ido en Europa realmente a continuar su pelea constante que llevaba con Calvino. Y eso, desgraciadamente, Calvino fue el que participó con todos los políticos en Ginebra de llevar a este señor a la hoguera. Vemos, además de eso, otras grandes personalidades en el mural y que ustedes podrían darse cuenta. En esta parte inferior vemos a Andreas Vesalius, el gran anatomista. Y luego, si suben arriba, hay otros anatomistas del corazón y Purkinje y otros grandes, pero en esta parte inferior dense cuenta de todos los religiosos que estaban en contra de Servet y lo van a llevar a la hoguera de ese tiempo. Hay libros muy interesantes que descubren este tipo de desarrollo. En el otro mural que estaba del otro lado, Rivera y el maestro Chávez, que le había ofrecido parte de la historia de la cardiología, le trae a colación toda la medicina del siglo XVII, XVIII y XIX. Así que vemos Así que vemos en este mural al cubano que descubrió en realidad parte de la fonocardiografía, después fue al principio del siglo XX, y luego vemos a todos aquellos que participaron en el descubrimiento de la percusión cardíaca, de oír al corazón, y déjeme ver, tenemos además de eso a grandes cardiólogos norteamericanos en esta parte, y creo que este individuo que está aquí, no lo he podido comprobar todavía, fue Ignacio Chávez, el gran cardiólogo mexicano, padre de la cardiología de México. Entonces aquí nos está dando Rivera, conjuntamente con Chávez, una clase de cardiología muy importante. Su interés en cirugía de Rivera, aquí ya vamos por los 50, y en la historia de la medicina, 1953, estoy diciendo aquí, va a continuar. Y este es el último mural que él deja en la Ciudad de México en 1953. Es el que está en el Hospital de la Raza y lo divide, como es natural de él. En este caso Chávez no participó, por supuesto, es ser otro hospital. Lo divide en dos partes, una que es la parte semimoderna y la otra parte en el lado derecho de nuestro, que es la parte de los indios, la medicina india y demás. Incluye parte de la meteorología de esa época, con el interés de los indios en las estrellas, en el sol y demás. Y aquí está el desarrollo de la medicina socialista, que es la medicina del Seguro Social de hoy, y van a darse cuenta ustedes que está aquí el tratamiento con parte de la radiación para los tumores del pecho. Aquí están haciendo una operación de pecho y demás. Entonces, nos ofrece una cantidad de conocimiento que es extraordinario. Es parte de la pintura o del mural con distinguidas personalidades de México de ese tiempo, y que Rivera las trataba de poner en ese caso. Vean ahora al maestro Rivera, que pintó hasta el final de su vida en 1957 cuando muere, pero realmente se ve ya viejo, cansado, y después de que muere Frida Kahlo, 2 o 3 años anteriores, entonces él lo va a destrozar emocionalmente y va a ser parte de su, pues del ir para abajo desde el punto de vista profesional. Aquí está el reconocimiento que México le hizo y el mundo al gran maestro Diego Rivera.
en el panteón de donde existen los ilustres mexicanos. Este es parte de los libros que han utilizado todos los murales de Diego Rivera para pagar tributo al maestro. Ese es otro libro. Hay todo tipo de libros, no solamente de cardiología, pero de varios otros. Y aquí vemos nosotros algunas de las respuestas. Diego Rivera fue un hombre dedicado a su arte, estudioso, innovador, nacionalístico, y que su arte fue social, con enfoque en las clases desventajadas. Fue él un individuo agudo, con sentido histórico y ciertamente humano en su forma de pensar y ver. Las contribuciones de Rivera fueron únicas a la medicina y la cirugía. Diego Rivera nos enseña una nueva generación de estudiantes en medicina la evolución histórica de la materia, los grandes avances del pasado, los tratamientos concebidos y cómo la anatomía y fisiología modelaron la medicina de entonces y de hoy. Otras preguntas que creo que se las dejo a ustedes para el futuro, o las podríamos discutir después de la conferencia. Rivera tenía un arte universal y puede en cierta forma competir con el arte de Leonardo y Picasso. ¿Pueden los médicos y cirujanos de hoy beneficiarse al estudiar el arte de Rivera? ¿Cómo se podría diseminar más efectivamente este arte a nuevas generaciones de estudiantes? Y finalmente, esto es una pintura de Rivera. Aquí dejamos a Diego Rivera para futuras generaciones de estudiantes de medicina, para que con el beneficio de su arte, del de Rivera, se mejore su visión inquisitiva y sensitiva en el cuidado de sus pacientes. Muchas gracias. Ojalá no me haya tardado mucho tiempo, no. Gracias, ojalá. Gracias. Bueno, yo creo que ha sido una excelente exposición de lo que es el arte mexicano de Diego Rivera. Siempre uno se queda con las ganas de oír más, aunque la conferencia ha sido extensa y detallada. Pero yo no quisiera que cerráramos este acto tan agradable sin que tuviera la oportunidad tanto nuestro vicepresidente y académico de las dos instituciones, puesto que es académico de la Real Academia de Bellas Artes y de Medicina, de hacer algún comentario a lo que acabamos de oír en su experiencia también, no solo de médico, sino también de artista, comentador también de obras de arte, como ha hecho en otras ocasiones. Y cerrará el acto nuestro presidente de la Real Academia de Ciencias de Bellas Artes. Bueno, yo esencialmente no voy a hacer mucho más comentario a esta excelente disertación, a esta gran conferencia que ha pronunciado el profesor Toledo Pereira. Simplemente decir que cuando uno empieza a reparar en la posibilidad de descubrir en el entorno del mundo del arte algún rasgo que tiene que ver con la medicina, me refiero a los médicos, esto es una especie de enfermedad porque transforma nuestra visión y ya no somos capaces de visitar ningún museo sin la posibilidad de ir descubriendo a través de la inspección de los cuadros algún rasgo médico. Me parece que es su aportación sumamente interesante. De hecho, me parece que uno de los aspectos que solo incidentalmente ha tocado, pero que desde luego ha tenido para mí mucho impacto, ha sido en el comentar la visión que tiene Rivera de la práctica social de la medicina, que creo que está en el conjunto de su obra, el impacto de las ideas que se estaban desarrollando en ese momento en todo el mundo y que le valieron el ser arrojado del Rockefeller Center, en el que, por cierto, fue sustituido por un pintor español, por Sert, que recibió el encargo de reconstruir, de hacer una nueva creación sobre los muros que debían tener o que tuvieron en su momento la transitoria obra de Rivera. Muchísimas gracias por su atención y, desde luego, nos ha abierto un nuevo campo en el muralismo mexicano para el que podamos seguir indagando. Muchas gracias. No, gracias. Gracias. El doctor Manuel Muñoz, presidente de la Real Academia de Bellas Artes, tiene la palabra. Bueno, para mí, ante todo, es un honor estar aquí. La verdad es que
como cuando yo digo, cuando estoy en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, mi condición de cirujano y de académico de Bellas Artes me hace sentirme en casa en los dos sitios, de tal manera que tengo como dos casas, ¿no? Yo quiero felicitar al doctor Toledo Perella por la conferencia. Creo que Diego Rivera es un pintor inacabable. Creo que es un pintor inacabable porque él ha diseñado muy bien su proyección social, como se ha comentado previamente, y su proyección vinculada a la medicina. Ahora, yo pienso en una cosa que usted ha apuntado y que es muy importante. Diego Rivera estuvo acompañado durante muchos años, como usted ha dicho muy bien, por Frida Kahlo. Y Frida Kahlo era una persona que había sufrido mucho desde que tuvo el accidente del tranvía, siendo muy jovencita, y sufrió, como usted muy bien ha dicho, el dolor. Las limitaciones de la medicina en su tiempo también, pero porque sufrió tantísimas intervenciones quirúrgicas, aquel corsé terrible que llevaba Frida Kahlo durante tantos años. Y esta sensación de proximidad, hay que tener en cuenta que Diego Rivera sí que él prácticamente, su existencia y la de Frida Kahlo eran como una, ¿no? Es decir, que eran como una, ¿no? Realmente habría que ver, sería maravilloso, aunque imposible, descubrir aquellas conversaciones que tuvieron, ¿no? Aunque luego, porque Frida Kahlo realmente debía ser una mujer excepcional. Realmente debía ser una mujer excepcional, porque con tantas limitaciones y con tanta debilidad, en cierto modo física, tendría que tener una fortaleza moral tremenda, ¿no? Bueno, de hecho también cautivó a Trotsky cuando estuvo en su casa, ¿no? Y parece ser que incluso convivió con Trotsky al mismo tiempo y tuvieron ahí sus más bien más que menos, ¿no? Sí, lo que quiero decir es que en ese mundo de dolor y al mismo tiempo de potencia psicológica como la que tenía Frida Kahlo, no es de extrañar que Diego Rivera se preocupara por la historia de la medicina, porque en realidad lo que vivían era la imposibilidad de la medicina para poderle solucionar los problemas de Frida Kahlo. Porque me imagino que operación tras operación, sufrimiento tras sufrimiento, acrecentaría el interés por la historia, por el conocimiento, por el desarrollo, por todas esas cuestiones, ¿no? Donde nunca existe el triunfo, pero sí la esperanza, ¿no? En ese sentido. Bueno, yo quiero felicitarlo, por supuesto no extenderme más en ese tema. Me gustaría, si tiene la ocasión de volver a Valencia, me gustaría invitarlo a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos para que hagamos el acto entonces allí. Muy bien. Y que el acto conjunto, y que entonces nos hable de esa relación de Frida y de Rivera, porque yo creo que ahí está la clave conceptual de muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, enhorabuena, lo felicitamos y al mismo lo invitamos a que venga a San Carlos cuando quiera, que por cierto, la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de México se llama San Carlos por la nuestra, como usted sabe, ¿no? Es decir, que fue una transposición de la nuestra a la de México y nos sentimos muy honrados por ello. Por tanto, tenemos un hermanamiento y además teníamos pendientes de hacer un convenio con la de San Carlos en este momento. Lo que pasa es que tenemos tantas limitaciones económicas que ir y volver nos resulta un poco oneroso. Pero bueno, enhorabuena, muchísimas gracias y sabe que allí también tiene la puerta abierta como todos nosotros. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ambos ustedes por estas palabras de reconocimiento hacia el doctor Horacio Toledo Perella
también le hacemos entrega de un recuerdo que tiene mucho de historia, y usted como historiador estoy seguro que lo va a apreciar, que es el facsímil de la obra de Santiago Ramón y Cajal, Concepto, método y programa de anatomía descriptiva y general, con la cual él entró a esta Facultad de Medicina como catedrático de la misma. Entonces, la memoria de cátedra se hacía escrita a mano. Y aquí tienen ustedes el facsímil escrito a mano del que tiene en depósito esta universidad y que quedan unos pocos ejemplares. Y uno de ellos es para usted. Gracias, muy amable. Agradecemos su presencia, están ustedes en su casa, el llegar a ella no es fácil, pero dentro de ella se está bien. Bienvenidos y hasta la próxima.